Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana. Por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Acuérdense ustedes, familia, que este es el programa que trae paz, donde antes existía angustia. Hoy tenemos un tema lindísimo, donde todos vamos a aprender y vamos a repasar algunas cosas. Y nos vamos a divertir algo. Vamos a ver qué se trata. Gimnasia cerebral, desarrollada por Paul y Gail Dennison, esposos en Estados Unidos. Él es psicólogo, hace un doctorado en kinesiología y es un sistema de aprendizaje basado en métodos kinesiológicos. Puede ser que haya un momento de espontaneidad y un encuentro ahí fugaz, pero un verdadero encuentro necesita que tú, como tú dices, focalices, vea, observe, sienta y vayas conociendo a aquella persona que está contigo, porque tú no tienes todas las posibilidades de saber, de conocer a esa persona. Va a tener un tiempo en conocerla, pero no va a ser así de la noche a la mañana. Es necesario entrenar esos grandes grupos, esos grupos musculares grandes del cuerpo, como los grupos musculares muy cortos, para que tú puedas entonces preparar tu cuerpo para el ejercicio de la función sexual, para que seas más placentero, para que entonces cumplas un poco con esas leyes del dar y recibir, del sentir y no pensar. ¿Por qué? Porque tú tienes un cuerpo relajado, pero tienes un cuerpo entrenado. Bueno, familia, ya saben de qué se trata. Interesante hablar sobre la gimnasia cerebral, la gimnasia mental, otras partes del cuerpo. Para ello he invitado a María Alexandra Bavino, quien es una profesional interesante. Vamos a ver su desarrollo profesional. Licenciada Alexandra Bavino, profesora de Educación Inicial, profesora de Educación Integral, Estudios en Desarrollo Humano, Universidad Central de Venezuela, Maestría en Orientación de la Conducta, Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, locutora certificada, Universidad Central de Venezuela, número 36220. Especialista en técnicas de vanguardias, en educación y aprendizaje, gimnasia cerebral, inteligencias múltiples, pensamiento neurolingüístico, inteligencia emocional y habilidades sociales. 16 años de experiencia en su aplicación. Vicepresidenta Consultores GET. Conferencista y ponente en congresos, jornadas y seminarios. Buenas noches, María Alexandra, bienvenida a casa. Buenas noches, doctor Bianco. Gracias por la invitación. Sí, la familia venezolana le va a encantar estar contigo esta noche en la casa de todos. O sea que esto es un programa interesante porque hay cantidad de venezolanos que se quedan los sábados de la noche para ver Con Sexo. Otros se van por ahí y se la pierden, pero usted se las cuenta, no se preocupe. ¿Cómo es eso de la gimnasia cerebral, la gimnasia mental, el cuerpo? ¿Cuál cuento es ese? Ok, vamos a hablar de que hay dos vertientes, básicamente, ¿okay? Cuando hablamos de gimnasia cerebral o gimnasia mental. Gimnasia cerebral, desarrollada por Paul y Gail Dennison, esposos en Estados Unidos. Él es psicólogo, hace un doctorado en kinesiología y es un sistema de aprendizaje basado en métodos kinesiológicos. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Entrenamos el cuerpo para entrenar el cerebro. ¿Eso es kinesiológico? Ajá, sí. Okay. De la kinesiología. La kinesiología es una rama de la medicina que trabaja que estudia el movimiento muscular y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro a nivel de neurotransmisores, a nivel de enzimas, cuando nosotros estamos moviendo músculos gruesos, largos del cuerpo o músculos finos y cortos del cuerpo. Bien, y tenemos la gimnasia mental. La gimnasia mental está desarrollada básicamente en Francia por la doctora Monique Leponcin y trabaja, digamos que los aspectos cognitivos.
Bien, por ejemplo, habilidades verbales, habilidades matemáticas, es un poquito lo que vemos en o lo que veíamos antes en las pruebas de actitud académica, lo que vemos en estos libros, Sudoku, es también gimnasia mental, ¿ok? Y no está basado en lo que son actividades corpóreas. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito sobre gimnasia cerebral, cómo entreno mi cerebro a través del entrenamiento corporal. Es entrenando mi cuerpo que yo puedo entrenar mi cerebro. Y repíteme la palabra, Kinesiología. De Ajá. hecho, que gimnasia cerebral es kinesiología educativa. Eso es lo que es gimnasia cerebral. O sea, es la activación de los músculos. Exactamente. Y eso activa mi cerebro. Y eso va a activar mi cerebro. Estamos hablando de 3 sistemas básicos, ¿ok? Donde las neurociencias tienen una tendencia en este momento a decir que tenemos 3 sistemas básicos, ¿ok? Que funcionan como un sistema interrelacionados, pero cada uno de ellos tiene funciones específicas. Tenemos el reptil, tenemos el límbico y tenemos el neocortex, que se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Ok, antes que entremos en esa torre importante, Ajá. quiero tocar un momentico, hablaste también de, esa sería la gimnasia cerebral, hablaste de la mental y hablaste de una cosa que se llama las cogniciones. Ajá. Cogniciones como pensamiento. Como pensamiento y como habilidades como racionamiento, abstracción, habilidades verbales, habilidades matemáticas, habilidad lingüística, habilidad temporoespacial, ¿sí? O sea, que habría Proceso una serie creativo. de tareas Ajá. que permitirían activar esa parte. Una serie de técnicas, de ejercicios, de estrategias que pueden activar esos procesos. Esos procesos. Y eso es lo que se llama gimnasia mental. Gimnasia mental, exactamente. Y la otra que es más objetiva, más de los músculos. Corpórea, exactamente. Es Es entrenar el cuerpo para entrenar el cerebro. Ok. Entonces hablaste que en ese entrenamiento tú vas a tocar 3 partes del cerebro. Hablaste del reptil. El reptil, que es digamos que el sistema del hacer, de la conducta, del avance, de los tropismos. Tenemos el sistema límbico, que es el cerebro del amor, de las emociones, de los estados de ánimo, y tenemos el neocortex izquierdo y derecho, que es el cerebro, digamos, que se ubica en el lóbulo frontal, y el cerebro de las cogniciones. También lenguaje, es música, es pensamiento, es razón, es científico. El reptil sería como el más básico. El reptil es el más básico. Es el más básico, donde están ubicados pues esas conductas básicas del ser humano, esas conductas que son los tropismos, las conductas fisiológicas, ¿no? Específicamente sed, sueño, avanzar, desplazarme, defenderme, los tropismos, eso es. La rabia, ¿estaría ahí? No, la rabia estaría ubicada en el sistema límbico. O sea, es más hacia las funciones básicas de supervivencia. De supervivencia, exactamente. Huida, Son enfrentamiento. Esas son. Esas son. Ahí están ubicadas Y en tú el puedes sistema ejercer, reptiliano. eso se puede ejercitar. Claro, se ejercita. Una de las formas de ejercitarse es a través de la gimnasia cerebral y otras de las artes marciales. Ok, ya vamos a quedarnos ahí. Ajá. Vamos a ver qué piensa nuestro concepto popular, nuestro Perfecto. pueblo, vamos a ver qué piensa de eso. A ver. ¿Tiene usted conocimiento sobre la gimnasia cerebral? Nada que ver. Esa parte sí no sé. Sí, un poco. Una vez hicieron algo parecido en el colegio, pero los niños no entendían de qué se trataba. No. Yo creo que la mejor gimnasia cerebral es uno educar bien al niño desde su niñez para que cuando sea ya un hombre aprecie lo que sus padres le dijeron. Tenerle temor a Dios, que es lo más importante. Ahí sí estoy preso, ¿verdad? Porque no entiendo esa parte. Y relajación para que la persona para esta llegue, porque buscamos en el sexo el placer, el clima, el éxtasis. No, no tengo ningún conocimiento. Eso son terapias. Más o menos, creo que sí. Fíjate María Alejandra, que es bien interesante la opinión de nuestro pueblo, que es muy variada. Algunos no saben nada, otros se acercan a los conceptos, pero como pueblo al fin siempre uno aprende algo. Para un poco pegarlo el comentario con lo que tú venías hablando,
Me dijiste que la parte rectil se puede ejercitar con las artes marciales. Y ejercicios de energía que trabajamos en gimnasia cerebral. Y los vamos a ir desarrollando, ¿sí? En el recurso del programa. ¿Qué trabajamos? Los reflejos. Los reflejos están ubicados en el sistema rectil. Trabajamos el reflejo huida. ¿Okay? Ese reflejo huida que se ve mucho en los seres humanos cuando reciben una situación estímulo. Entonces pueden huir, pueden sentirse, digamos, atacados y pueden defenderse, cuando realmente esa situación de estímulo no es de ataque. Entonces, ¿qué vamos a ir llevándolo al aspecto sexual? Porque este es el programa pionero que va a trabajar gimnasia cerebral y lo va a llevar a la dimensión de la sexualidad humana. Porque gimnasia cerebral es un tema que se ha desarrollado muchísimo, pero en el ámbito, digamos, del aprendizaje y logramos de instituciones educativas. Sin embargo, los seres humanos aprendemos en todos los espacios, no solamente en la institución educativa. Y tenemos que aprender también, digamos, estrategias y técnicas como seres que tenemos y que desarrollamos la sexualidad diariamente. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a irlo llevando hacia el ámbito de la sexualidad. En el término rectil. En el término rectil. Ok. Entonces vamos a trabajar, a ver, el reflejo de huida, que se trabaja cuando hay una situación de estímulo. Una persona... Vamos a poner una persona que te gusta. Ajá, exactamente, una persona que a mí me gusta. ¿Podría provocar en ti una huida? Puede provocar una huida, puede provocar una serie de, digamos que de repertorios de esquema corporal que le pueden dar señales a la otra persona. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque el sistema rectil es cuerpo, es conducta. Y es un reflejo. Se trabajan los reflejos en el sistema rectil también. Sí, lo que te quiero decir es, sí, eso que tú acabas de decir ahorita me parece interesantísimo. Ajá. Te gusta una persona y de alguna manera te da susto que te guste o no sé qué. Sí, y entonces haces una postura de salida. Haces una postura de salida, haces una postura de defensa o inclusive te puedes parar y puedes huir. Que muchas veces no sabes por qué la estás haciendo. Que muchas veces después sales y cuando saliste y te preguntaste, bueno, pero ¿por qué yo hice eso? Si a mí me gusta mucho esa persona. Y huí. Entonces hubo como un reflejo donde el cerebro manda una información a los talones y dice, huye. Okay. Huye. ¿Ves? Eso también está relacionado con neurotransmisores como son la noradrenalina, como son la adrenalina, la serotonina, ¿okay? Que se disparan inmediatamente en el cerebro cuando estamos en esa situación estímulo que nos gusta a alguien. Igual pasaría si hay un disgusto. Igual pasaría si hay un disgusto, entonces ¿cómo sería? Exacto, esas formas adecuadas de cómo manejarnos en los disgustos. Entonces vamos a entrenar esos reflejos de huida o esos reflejos de defensa o esos reflejos de ataque, ¿okay? Que también están presentes en el rectil y los vamos a entrenar. O sea que uno puede agredir. Claro. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Porque hay gente que se ha hecho cáncer, por ejemplo. Ajá, exactamente, sí. Y una pregunta, ¿por qué dijiste el cáncer? Ni saben por qué lo dijeron. Exactamente. Bueno, claro, como estamos hablando de un sistema, y de un sistema estamos hablando que nunca el rectil trabaja solo, el límbico trabaja solo, ni el neocortex trabaja solo. No lo ha pegado, ¿no? Solo, todos trabajan como un sistema. Solo cuando estamos bajo efectos, tal vez, de alguna sustancia, ¿okay? Como el alcohol, es que se inhiben ciertos sistemas y surge solamente el rectil, ¿sí? O surge solamente el límbico. Y el frontal de repente está ahí inhibido. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en esas situaciones de estímulo, donde tenemos una tendencia a huir o una tendencia a agredir o a ser violentos con la otra persona, también está incluido el sistema límbico y el sistema neocortex. Cuando tú quieres hacer un ejercicio de acercamiento, que pase a ser, ¿qué es lo que te quiero preguntar? Hay gente como que le cuesta acercarse, pues. La proximidad, pues. La proximidad. Alguien decía el espacio buffer, necesita como mucha distancia y les cuesta. Ajá. Tú puedes ejercitar eso. Claro, sí, eso el acercamiento. Sí, se ejercita el acercamiento. El acercamiento tiene que ver, ese espacio que manejamos tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, la sociocultura, ¿okay? Donde nos relacionamos, donde nos criamos. Por ejemplo, las personas que, y eso está probado, ¿verdad? Eso tiene que ver con el esquema corporal. Las personas que se han criado en sitios rurales tienen un acercamiento, se pueden acercar mucho más a la persona,
¿ok? Y tienen un espacio muchísimo más grande, pero las personas de ciudad, las que se han, digamos que criado en sitios de ciudad, por ejemplo, vamos a hablar de China, donde los sitios donde se crían las personas son muy pequeños, porque la población es muy grande. Entonces, por ejemplo, los apartamentos son pequeñísimos, entonces las personas están muy acostumbradas a estar juntas, muy juntos unos y otros. Entonces, ese espacio que está allí es muy corto, tiene que ver con ese esquema cultural. Ahí pudiésemos estar hablando del enfoque a fisiología versus sociocultura. Okay. Vamos a ver otra vez nuestro concepto popular, que Okay. tenemos otra cosa interesante y para volver al tema. Y lo vemos. ¿Ha entrenado usted su cerebro para la relación sexual? Siempre, yo pienso que la erección en el hombre es una cuestión más mental que otra cosa. Claro, claro, tuve mis hijos así. Claro que sí. Dependiendo de lo que consideren, sí. Bueno, realmente estoy divorciada, no tengo muchas relaciones, así que te puedo decir. Tiene que prepararse para ese momento, dar lo mejor de sí para ese momento. Fíjate, es interesante, porque en estos días estuve visitando un país que tuvo una época dictatorial suramericana por mucho tiempo, no lo voy a mencionar por respeto. Y una de las cosas que me consultaban ahí era que durante el ejercicio de la función sexual, la gente no se miraba ni se hablaba. Y ellos decían que eso era un reflejo de haber estado tanto tiempo en dictadura, donde la gente no se miraba ni se hablaba porque tenía miedo de estar descubierto. Exacto. Tú puedes ahí reaprender, porque es como que se aprendieron, entonces eso sería, claro, una mezcla de estas tres, de esta torre que tú estás enunciando como reptil, límbico y cerebral, y neocórtex. Pero sería eso, pues. Hubo como un entrenamiento a que esta gente no se mire, y van en la calle no se miran. Y cuando hacen el amor, inclusive, una de las quejas que hay en la conducta sexológica es, bueno, nosotros no hablamos, pues. Ni siquiera se miran, ¿no? Wow. Eso es parte de un entrenamiento, es una forma de entrenamiento. Un modelamiento de gimnasia conductual. cerebral. Bueno, allí hubo un modelamiento, pero cultural, digamos, sociocultural. Y eso, pues, por supuesto, se puede reestructurar. Claro, la gimnasia cerebral pudiese trabajar allí. ¿A través de qué? De ejercicios de estiramiento, de los ejercicios de energía, de los ejercicios de cruce de la línea central vertical del cuerpo. ¿Por qué? Porque allí las personas primero tienen que hacer una introspección con su cuerpo para poder mirar el del otro. Allí habría entonces inclusive que evaluar cuáles son las concepciones de esas personas en relación al cuerpo. Si es que tienen esas concepciones de que el cuerpo es malo, de que no te miro porque... o sea, eso habría que evaluarlo, eso habría que verlo. Bueno, en ese caso tenía que ver con la conducta de delación o de descubrimiento, porque claro, había mucha persecución política, era una cosa dictatorial horrible que hubo ahí, pues entonces tenía mucho que ver quizás por miedo que me descubrieran o miedo que me estuvieran observando, entonces mejor no miro para no, ni siquiera que sepan nada, ¿no? Es así, es que el esquema corporal es reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, cómo nos sentamos, cómo caminamos, cómo miramos, si no miramos, si nos tocamos, si no nos tocamos, pero por supuesto que sí, la gimnasia cerebral nos ayudaría a activar nuestro cuerpo, a saber que tenemos un cuerpo, que tenemos esa formación corpórea, que ese cuerpo es positivo y de allí entonces saltaríamos a los pensamientos positivos. Y tú dices que hay una forma primero de entrenarte tú y luego entrenar hacia afuera. Exactamente. Ok, después del corte me vas a explicar cómo es eso. Perfecto. Vamos arriba al corte y ya regresamos. Y al regreso. ¿Cómo un ejercicio de cruce de línea normal? La coordinación es importantísima en el ejercicio de la función sexual. ¿Cómo trabaja el principio de Bianco, el sentir y no pensar? El sentir y no pensar.
Alejandra, tú me dijiste que ahorita dijiste algo de un entrenamiento hacia uno primero. ¿Cómo es ese entrenamiento? Tienes que entrenarte tú primero para reconocer cuáles son tus habilidades, cuáles son de repente tus debilidades, qué es lo que cómo te manejas tú lateral, a nivel lateral. Vamos a ver. Eso? Bueno, siguiendo los ejercicios de gimnasia cerebral. Vamos a hablar que hay 3 grupos básicos que desarrolla gimnasia cerebral. Los de cruce de la línea central vertical del cuerpo, esta línea que está aquí, ¿okay? Que crean mayores y mejores conexiones neuronales y te ubican a ti en espacio superior, inferior, derecha, izquierda. Y como te ubicas tú, se ubica tu cerebro también. Y están los ejercicios de energía que provienen muchos de la acupuntura, después de la kinesiología, de puntos allí específicos de la kinesiología. Y después tenemos los ejercicios de estiramiento, donde tú vas a estirar tu cuerpo, vas a utilizar, digamos, esos músculos largos y músculos cortos del cuerpo, esos músculos óculos manuales, esa pinza fina que tenemos, ¿bien? Y tienes que entrenarte tú para saber cuáles son tus habilidades, hasta dónde llego yo, por ejemplo, cuántas veces puedo brincar, por decir algo, cuántas veces puedo hacer yo el ejercicio de marcha cruzada, que es uno de los ejercicios, digamos, que se utilizan mucho más en la gimnasia cerebral. ¿Cuántos ejercicios puedo realizar yo donde están incluidos los abductores, los isquiotibiales, que también están relacionados con el ejercicio de la función sexual? Por ejemplo, ¿ves? Entonces tienes que entrenarte tú. Un ejercicio cruzado en la cama con... Un ejercicio cruzado en la cama. Sí, claro, cuando estoy ejerciendo la función sexual, un cruce de línea, ¿cómo hago? Ajá. Yo soy curioso, claro, yo quiero preguntar Bianco, porque sí. lo podemos enseñar al público. También, claro, le podemos mandar la pregunta a otros, a ver si saben. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es un ejercicio de cruce de línea normal, habitual? Ajá, ok. Hay ejercicios de cruce de la línea central vertical del cuerpo, vamos a trabajar, ustedes lo hicieron en un programa donde vino una chica que trabajó con PNL, pero ella los hizo, ¿verdad? Estos son ejercicios de cruce, ustedes hicieron donde cruzaban, que utilizaban segmentos muy cortos de su cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos? Que cuando yo desarrollo esas habilidades, después cuando yo voy al ejercicio de la función sexual, ya yo tengo desarrollado mis manos, ¿okay? Mis dedos para aprender a tocar, para aprender a sentir. Y entonces yo puedo hacer inclusive un toque en la cara y puedo hacer también un toque en las piernas. Son habilidades cruzadas, ¿okay? Yo puedo, por ejemplo, hay ejercicios de dibujar un 8, ¿okay? Un 8 alfabético o un 8 acostado, que es el símbolo del infinito. Y yo lo puedo hacer en la espalda de mi pareja. Y yo mientras hago este ejercicio, ¿okay? Este ejercicio que está aquí, yo puedo ir con esta mano sin tener que realizar este ejercicio, puedo ir acariciando otra parte de su cuerpo. ¿Ves? Son ejercicios de habilidad cruzada, donde yo no tengo por qué hacer el mismo ejercicio con mi mano derecha que con mi mano izquierda. Y eso se desarrolla. Sí, porque hay gente que le cuesta. Le puede costar, pero hay técnicas. Exacto, y hay claro. para entrenarse, ¿ves? Entonces, eso de que le cuesta es que yo tengo control y coordinación de mi cuerpo. Y ahí vamos con algo muy importante, la coordinación. La coordinación es importantísima en el ejercicio de la función sexual. Sí. De hecho, que cuando hay descoordinación puede inclusive haber una patología. Claro. ¿Ves? Entonces, necesito tener coordinación de mi cuerpo para coordinarme ya con el cuerpo del otro, porque no soy yo sola, estoy ya con otra persona. ¿Ves? ¿Pudiera eso permitirme a mí entonces, durante el ejercicio de la función sexual, siendo muy prudente, por supuesto, de decirle a mi compañera, mira, como me estás cruzando no es, o crúzame como es? Claro. Aquí hay una falta de cruce. Aquí hay una falta de cruce, hay una falta de coordinación. Bueno, se lo dirá la intimidad, claro, la intimidad. Y eso no debe traer molestia entonces, porque ella no tiene por qué saber cruzar. No. Le puede, hay gente que sabe cruzar espontáneo, pues. Una respuesta asertiva y espontánea es enséñame a cruzarme contigo. ¿Verdad que sí? Sería una respuesta asertiva y espontánea. Claro. Bueno, o enséñame a cruzarme contigo, o enséñame a cruzarme como a ti te gusta. También pudiese ser. ¿Okay? Pero eso se aprende. ¿Qué es lo que...? Sí, porque hay gente que a veces se besa y tú esperas que haya más que un abrazo, lo que hay es como un apechugue raro ahí o algo así. Suéltame, te estás como ahorcando, ¿no? Exactamente. Fíjese. ¿Entiendes? Ahí vemos, ¿ves? Esa es coordinación. Esa es coordinación, habilidades motrices de segmentos largos, porque cuando yo abrazo con mi hombro, con mi brazo,
con mi codo y con mis manos. Entonces yo necesito desarrollar esas habilidades corpóreas para entonces yo abrazar, ¿okay? Sin necesidad de ahorcar, ni de tumbar, ni de aporrear, ni de empujar, que serían otras cosas. Entonces, sí, porque a veces la persona dice, es que ella me soba así, doctor, y ya, yo quisiera que fuera más tranquila, pero ella ya, ¿qué más quiere él? Dice ella, ya yo lo sobé. Exactamente, esas son habilidades motoras finas. Y esas habilidades motrices fines se trabajan en gimnasia cerebral, en las que llamamos habilidades integradas, visuales y manuales, ¿okay? De pinza fina. Utilizamos esta pinza fina para muchas cosas, ¿verdad, doctor? Para escribir, para tejer, para tocar, ¿sí? Para acariciar. Para acariciar, exactamente. Y utilizamos esta, que es la mano, sería la mano completa, para abrazar, ¿sí? Para, digamos, hacer presión sin necesidad de aporrear al otro. Para eso yo necesito tener control. Y esas son habilidades que se logran con entrenamiento. Con entrenamiento. Tú sabes que oyéndote es la cosa, vuelve otra vez el pensamiento permanente, ¿no? Pero si nadie me enseñó a tocar, ni nadie me enseñó a besar, ni nadie me enseñó a cruzar, ¿cómo yo puedo cruzar, besar y abrazarme? ¿Cómo hago? Espontánea, lo aprendes con el tiempo, y si en el camino de tu vida te encuentras con un profesor, una profesora que te enseñe, bueno, qué afortunada fuiste. Si no, ahí va. Exactamente. Con ensayo y error. Exactamente, ahí va, ensayo y error. Tú no sabes ni besar, y tú dices, es que a veces de una manera que yo no sé cómo es. Bueno, tiene que ver también con las parejas. De repente a una pareja le gusta mucho como es esa persona, pero a la otra pareja no le va a gustar, ¿sí? O a una pareja le gusta mucho cómo la abraza, y a la otra pareja le va a decir que le va a gustar. Con la forma... Eso tiene que ver con la forma, inclusive, o sea, nosotros podemos buscar entrenamiento, ¿okay? En otros, en especialistas, en expertos. Sin embargo, hay personas que saben besar, que saben abrazar, que se saben coordinar muy bien y nadie los entrenó. Han ido también en ese punto de la vida de prestar atención, que también se logra con las actividades de gimnasia cerebral. Prestar atención. Ajá, y el darte cuenta. Dame otra vez ese cuento otra vez para rever. Ajá. Prestar atención y darte cuenta. Prestar atención es una de las habilidades que se manejan en gimnasia cerebral, que es decir, la dimensión de enfoque. Enfócate. Y enfocarte es prestar atención. Prestando atención a qué? Digamos, esa situación estímulo-respuesta. Si yo te voy acariciando a ti, mi pareja, ¿cómo vas respondiendo tú a esas caricias mías? Entonces yo presto atención a esas respuestas. O sea, no presto atención solamente a lo que yo estoy sintiendo como persona mientras yo te acaricio, sino a tu respuesta hacia mí, a lo que tú me dices, a cómo tú me miras, a digamos, tu esquema corporal. Porque si yo voy a acariciar a una persona y esa persona hace esto, y yo sigo avanzando, y esa persona no me dice nada y después me rechaza, y dice, pero es que tú nunca me dijiste nada. Esa persona realmente no le dijo. Si le dijo con el esquema corporal, le fue indicando, pero esa persona no prestó atención, digamos, a esos factores que le estaban indicando. ¿Okay? Entonces esa es una habilidad que llamamos habilidad de enfoque. Enfócate. O sea que eso es lo que le permite a uno decir el día de mañana, es que yo sé lo que a ella le gusta. Exactamente. O lo que a él le gusta. O lo que a él le gusta. Exactamente. Porque se ha enfocado y se ha prestado atención, se ha concentrado, ha visto no solamente el placer en él, sino el placer en la otra persona, en la pareja de ese momento, ¿sí? Y entonces eso también repercute en lo que serían las habilidades del frontal, que también están en las habilidades del límbico, que es la comunicación asertiva, cómo nos comunicamos. Y en esas habilidades también del tocar, del prestar atención y del enfocarse, está un poco, bueno, esa ley del doctor Bianco, sentir y no pensar. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo lo hacemos, sentir y no pensar. ¿Okay? Y un poco lo que sería la otra, en este momento la estoy recordando, el dar y recibir. Ahí estamos con Master y Johnson con dar y recibir. ¿Ves? Entonces yo doy, pero también recibo. Entonces es esa bidireccionalidad, pero cómo doy y cómo recibo, eso se entrena. Y una de las posibles formas de entrenarse es a través de la gimnasia cerebral. Ahí tenemos también la respiración, la relajación, que también la trabajamos en gimnasia cerebral. ¿Y cómo trabaja el principio de Bianco, el sentir y no pensar? El sentir y no pensar. Ahí vamos, cuando ya hemos entrenado esos músculos finos del cuerpo para tocar, para acariciar, entonces ya
yo puedo, digamos que abro todo, porque me he entrenado corpóreamente. Entonces, al yo entrenar mi cuerpo, abro toda esa dimensión de los sentidos, del escuchar, del olfatear, del degustar, del mirar, del sentir que es todo nuestro cuerpo, porque es, digamos, que el órgano más largo, que es el tacto. Entonces yo doy y recibo en ese de sentir y no pensar, me siento digamos que me ubico en ese espacio temporoespacial para sentir. Y dejo esos pensamientos por allá, sino que siento. Porque ya pasaste por aquello de... Porque ya pasaste por el entrenamiento. De focalizar y... De enfocarte, de concentrarte y de coordinar. Porque ya aprendiste a hacerlo, entonces ya no tienes por qué estar tan... Exacto, entonces ya, cuidado de claro, eso. Ahí viene todo entonces una serie, ¿verdad?, de aspectos que vienen solos, que es la relajación del cuerpo. Entonces un cuerpo relajado es un cuerpo que siente más. Un cuerpo que respira muy bien, porque digamos que la relajación es la consecuencia de una adecuada respiración. Si yo respiro adecuadamente, entonces mi cuerpo se relaja. Y cuando yo me relajo, puedo abrirme a las sensaciones auditivas, táctiles, ¿sí? Todas. O sea, todo es una cadena. Todo es una cadena. Pero para que esa cadena hay que aprender. Podemos aprender. Como que vamos a tener que tener alguna materia de primer grado que empiece. Sí, es verdad. Hay personas que las aprenden solo. Sí, hay personas cruzado que hay personas que las aprenden solos, pero hay personas que necesitan ayuda. Claro, porque no todos tenemos la misma posibilidad. No. Hay gente que es muy tosca, hay gente que es muy fina, hay gente que... Bueno, hay grandes pitchers como hay grandes... Bueno, nosotros somos grandes en el sexo. Así es. Vamos a ver un corte más y ya regresamos. Y al regreso, donde podemos realizar talleres, ya sea individual o en pareja. Es muy importante, pues. Pueden conmigo, ¿me puedo hacer la propaganda? Tú puedes entrenarte para que ese proceso de la comunicación sea voluntario, sea asertivo, sea adecuado. Y para que tú comuniques con tu cuerpo realmente lo que quieres comunicar en tu pensamiento, en tus emociones. Interesante, te estaba oyendo ahorita y por eso me traje, porque es el asunto de la espontaneidad, pues. Que la gente dice, cuando tienes encuentro sexual, ejercicio sexual, cuando seas espontáneo, eso no se puede pensar, no se puede planificar, y eso no es verdad, pues. Dime una cosa, María Alejandra, ¿esta gimnasia cerebral tiene algún principio básico? Sí, los principios básicos de la kinesiología, que todo sistema, y sobre todo sistema muscular, pero todo sistema que esté expuesto a tensión y estrés tiene una respuesta pírrica a ese estímulo que está allí en el medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una postura inadecuada, eso va a generar tensiones y estrés en los sistemas de músculos, en el sistema cardiovascular, en los huesos, en las articulaciones, y eso va a crear pues otras patologías. ¿Ven? Entonces eso es lo que trabajamos. Un sistema muscular que esté tensionado, que esté bajo estrés, tiene una respuesta mínima a un estímulo que está allí. Pero hay que evitar que entre en esa situación. Hay que evitar que entre exactamente en esas situaciones de estrés, en esas situaciones de tensión, porque eso corta, digamos que esa energía que va del cerebro hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el cerebro. Primera pregunta aquí. Doctor Bianco, con la kinesiología en la gimnasia sexual, ¿cómo podemos hacer que sea más productiva y placentera la relación sexual para que se activen todas esas capacidades sensoriales en el acto sexual? A ver, bueno, gimnasia sexual no es todavía, es gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral. ¿Cómo podemos hacer para que se activen todas esas capacidades sensoriales y disfrutar en el placer sexual? Exacto. Entrenando el cuerpo a través de estos 3 ejercicios básicos, movimientos, grupos de ejercicios básicos. Son 26 ejercicios básicos, ¿okay?, que desarrolla Paul Denison, que desarrolla la gimnasia cerebral, que están ubicados en 3 grandes grupos, ¿sí?
Entonces, cuando tú comienzas a entrenar tu cuerpo, a relajar tu cuerpo, a respirar correctamente, a tomar agua correctamente, ¿ok? Porque todo nuestro sistema es, digamos, un sistema increíble eléctrico. Es un sistema eléctrico todo nuestro cuerpo. Y nosotros sabemos que el agua es uno de los mejores conductores de la electricidad y sobre todo a nivel cerebral. Entonces, es necesario entrenar esos grandes grupos, esos grupos musculares grandes del cuerpo, como los grupos musculares muy cortos, para que tú puedas entonces preparar tu cuerpo para el ejercicio de la función sexual, para que seas más placentero, para que entonces cumplas un poco con esas leyes del dar y recibir, del sentir y no pensar. ¿Por qué? Porque tú tienes un cuerpo relajado, pero tienes un cuerpo entrenado. Relajamiento es una herramienta principal, relajamiento. Es una técnica. Una técnica, tomar agua, respirar bien. Sí, y hay otros ejercicios, por ejemplo, como el búho, que son ejercicios para relajar el cuello y todo el nervio trigémino. Y si nosotros estamos relajando el nervio trigémino, relajamos también la motilidad ocular. Vemos mejor. ¿Okay? Entonces, eso está relacionado cuando tú, por ejemplo, quieres acercarte a una persona, quieres acercarte a una pareja, quieres contactar con ella, y eso está relacionado, que tiene una línea directa con la comunicación verbal. ¿Qué es lo que le vas a decir? O sea, porque tú miras y dices inmediatamente. Buenas noches. Doctora, ¿esta gimnasia funcionaría en los tratamientos del lumbago, que muchas veces no cede a los medicamentos? Bueno, fíjate que la gimnasia cerebral fue trabajada al principio para lo que llamamos educación especial, ¿okay? Para niños con parálisis, o niños o personas adultas también con parálisis que estaban sometidos por diversas patologías a tensiones y estrés muscular constante. Bien. Sin embargo, sería pues irresponsable de mi parte decir que pudiese funcionar. Eso te lo podría decir, por ejemplo, un médico o un traumatólogo, un fisioterapeuta que trabaje con gimnasia cerebral. Él te pudiese decir, bueno, vamos a colocarte ciertos ejercicios de gimnasia cerebral para que tú trabajes esa parte del lumbago. Sí, lo que sí trabaja la gimnasia, disculpe, es la postura correcta del cuerpo. Y los ejercicios de estiramiento básicos buscan reeducar las posturas incorrectas del cuerpo. ¿Okay? Y eso logra mejorías en el desempeño de la persona. Evidentemente que hay un toque muscular en el lumbago importante. Habría que ver si puede ayudar. Yo creo que sí. Sí. Hay que preguntarle bien a un traumatólogo o un neurólogo, pero yo creo que sí. Ajá. ¿Quién es el otro? Ajá. Buenas noches, doctora. La siguiente pregunta es, ¿dónde podemos conseguir información? ¿Dónde podemos realizar talleres, ya sea individual o en pareja? Ajá. Es muy importante, pues. ¿Pueden conmigo? ¿Me puedo hacer la propaganda? No. Qué gracioso. No. Bueno, sí, fíjate. Hay una serie de especialistas en Venezuela que han tenido la oportunidad ya, inclusive, de formarse como, digamos, en gimnasia cerebral con el propio Paul Denison en Estados Unidos. ¿Okay? Y están trabajando aquí en Venezuela. Hay libros en relación a eso, hay sistemas de trabajo y hay también orientadores de la conducta, hay médicos, hay fisioterapeutas que trabajan con gimnasia cerebral. Sí los hay en Venezuela, muchísimo, cada vez más. Vamos a ver si buscamos una listita y te hacemos llegar. Ajá, y te la vamos a hacer llegar después. Sí, gracias. Ok, bueno, doctora, y con su permiso, doctor Bianco, en relación cuando siempre hay veces, hay momentos que uno no necesita que comunicarse verbalmente, sino que a veces a través de gestos y a través de la captación sensorial, a través de la vista, inclusive percibe la otra pareja. Pero hay otro que realmente se da las situaciones inversas, ¿no? Tanto uno como el otro. Puede suceder en momentos menos inesperados, esperados. ¿Pero qué puede suceder? Por lo menos la comunicación como tal, para que haya el estímulo sensorial, para que estimule esa parte de la parte límbica, ¿no? Que habla ahí. O sea, siempre estamos comunicando. Siempre está presente el proceso de la comunicación, que es voluntario o involuntario. ¿Okay? Tú puedes entrenarte para que ese proceso de la comunicación sea voluntario, sea asertivo, sea adecuado. Y para que tú comuniques con tu cuerpo realmente lo que quieres comunicar en tu pensamiento, en tus emociones. Y ahí también es indispensable cuando la persona también está dada, ¿no? Hay otras que de repente ignoran esa parte, es porque es falta de conexión o prestar atención como tal. Pudiese ser de prestar atención. Sí. O de esa conexión que hacemos con el otro. Esa conexión
En esas conexiones que nosotros hacemos con otras personas están implicados esos 3 sistemas cerebrales. Es decir, está implicado el cuerpo, está implicada la emoción, está implicado el pensamiento. Entonces, en el pensamiento es, si realmente yo estoy conectada, por ejemplo, con el doctor Bianco, es que yo lo voy a mirar, yo lo voy a escuchar, yo lo voy a sentir con atención, ¿sí? Y cuando pasa lo mismo con la pareja, entonces yo me voy a ese aspecto otra vez, el prestar atención, el enfocarte. Enfócate en, ¿sí? Entonces, enfócate en ¿qué? En prestar atención a esos procesos comunicacionales que siempre se dan y darte cuenta qué es lo que te está comunicando la otra persona y qué es lo que estás comunicando tú. Para eso hay muchas técnicas también que se trabajan. Por ejemplo, hay una que es la técnica del espejo, esa no es de gimnasia cerebral, pero sí se trabaja. Okay. Donde tú cuando te pones frente a un espejo y empiezas a hablarte y a mirarte en ese espejo, te das cuenta y tú dices, wow, no puede ser, me estoy mirando a mí misma, estoy diciendo cosas de mi cuerpo que ni siquiera me había dado cuenta, ¿sí? Lo que es importante en gimnasia cerebral y lo que te dicen es que el aprendizaje, que tu cuerpo es un aspecto positivo, que debe haber una interrelación, que no es una posición dicotómica, mente-cuerpo, que esas posturas, lamentablemente religiosas en muchas oportunidades, donde el espíritu es bueno, va al cielo, es lo que queda, la carne es mala porque el cuerpo es débil. ¿Ves? El lenguaje crea realidades y el lenguaje no es inocente. ¿Qué te están diciendo? Están diciendo, no, que deja a un lado tu cuerpo, no sientas porque el sentir es malo. Entonces eso es latigarte porque tu cuerpo sintió. No, eso no es así. Entonces estamos trabajando con un sistema así, incorporado, cuerpo-mente, uno solo. Como un trío, ¿no? Algo así, cuerpo, mente y tal. Cuerpo, mente y alma, espíritu. Eso, uno solo. Perfecto. ¿Otra más? Una pregunta, buenas noches antes que todo. ¿Cómo debo preparar mi cerebro para el sexo y transmitírselo a mi pareja? Muchas gracias. Ese para mí es para el doctor Bianco. ¿Perdón? Para ambos. Ok, perfecto. Bueno. O sea que cómo debo preparar mi cerebro para el sexo y cómo debo transmitírselo a la pareja. Y si, no sé, hay algún tipo de ejercicio mentales o qué sé yo. Bueno, mira, lo más importante es tener una educación mínima. Interesante, yo te estaba oyendo ahorita, y por eso me traje, porque es el asunto de la espontaneidad. Pues. Que la gente dice, cuando tienes encuentro sexual, ejercicio sexual, cuando seas espontáneo, eso no se puede pensar, no se puede planificar, y eso no es verdad, pues. Puede ser que haya un momento de espontaneidad y un encuentro ahí fugaz, pero un verdadero encuentro necesita que tú, como tú dices, focalices, veas, observes, sientas y vayas conociendo a aquella persona que está contigo, porque tú no tienes todas las posibilidades de saber, de conocer a esa persona, va a tener un tiempo en conocerla, pues no va a ser así de la noche a la mañana. Entonces, si tú te quieres preparar, hay dos cosas fundamentales. Hay que saber muy bien la diferencia entre lo que es tu cuerpo y tu funcionamiento y lo que es la exigencia sociocultural, lo que se te ha exigido, o sea, lo que se te ha pedido que tú aprendas. O una cosa es lo que se siente y otra cosa es lo que debes sentir. Esa contraposición entre lo fisiológico y lo sociocultural, evidentemente que trae muchos problemas si no está bien resuelto. Porque hay muchas conductas fisiológicas, ¿vale? Es decir, naturales, que son socialmente prohibidas y que no deben ser así. Pero que la gente tiene que entender y trabajar esos conflictos. La otra cosa es que muchas veces el amor viene solo, o sea, está solo. El amor puede estar acompañado de la función sexual y el amor puede estar acompañado de la función reproductiva, pero muchas veces la función sexual viene sin amor y sin reproducción, y también es una función placentera. Entonces también tú tienes que saber, dentro de la preparación, que muchas veces tu función sexual puede ir acompañada de un sentimiento de amor, pero puede que no vaya acompañado de un sentimiento de amor, y que pueda que no tenga una intención de reproducción, lo que te obliga a tener métodos para evitar eso. Entonces, en un resumen final, uno pudiera decir que lo importante de esa preparación mental y física es que tú puedas contestar una pregunta que es muy, muy importante, que es cuál es el para qué. ¿Para qué me voy a acostar yo contigo? ¿Cuál es la idea de acostarme contigo? Y el para qué, me están diciendo que me vaya. Me voy con el para qué. El para qué, familia, es muy importante. ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, si uno puede contestar el para qué,
tendrás alguna formación mental y corporal para hacerlo. Bueno, mira, muchas gracias por haber venido a la casa. El programa se fue rapidísimo, como siempre pasa. Aquí yo estoy esperando aquí en mi conducta de estar reclamando que me den 1 hora y media de programa, pero bueno, tenía ya tiempo y no lo decía. Entonces, familia, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Alejandra. A usted. Okay.